Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, tengan todos y cada uno de ustedes muy buena noche, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de el horario que usted nos esté sintonizando. Si nos sintoniza por YouTube, no se olvide de suscribirse para que le puedan llegar las diferentes programaciones, las alabanzas que vamos a ir subiendo. No se olvide de darnos like y de apachar ahí la campanita, ¿verdad? De pinchar la campanita. Y los que nos están viendo por Facebook, pues de igual manera, bienvenidos sean. Son bienvenidos todos sus mensajes. Ahí sí que ya sea de saludo, ya sea si tiene alguna pregunta, cualquier mensaje es bienvenido, ¿verdad? Tanto en YouTube como en Facebook. En YouTube nos puede buscar como Senderos de Vida, y aquí en Facebook también nos puede buscar como Senderos de Vida, ¿verdad? Estamos transmitiendo en las dos partes. El programa pues se graba acá en Facebook y luego pues es subido a YouTube, ahí donde usted posiblemente lo está viendo en este momento, ¿verdad? Y cualquier pregunta que quiera hacer, ahí en la caja de comentarios nos la puede dejar y con mucho gusto nosotros les estaremos respondiendo en el siguiente programa. Hoy pues estamos continuando con aquel programa que empezamos hace 8 días, donde Dios llama al hombre, ¿verdad? Dios llama al ser humano, Dios llama a la humanidad, pero esta se esconde del llamado de Dios. Y hemos estado trabajando pues con el catecismo de la iglesia allá en el numeral 27, del 27 en adelante. Hoy el tema, pues como usted lo puede ver ahí, dice: el ser humano huye del llamado. Allá en Génesis decíamos, se recuerda que nos aparece ese inicio del pecado original, ¿verdad? Cuando nuestro enemigo el diablo ahí tienta a nuestra madre Eva para que tomara del fruto prohibido, y pues eso definitivamente los hace caer en pecado. El pecado pues no es más que la rebeldía en contra de Dios, la desobediencia al mandato de Dios, a eso se le llama pecado. Entonces prácticamente Dios, que platicaba con ellos todas las tardes, baja a buscarlos como siempre, y ellos están escondidos. Ahí Dios les hace el llamado y ellos no aparecen hasta que de repente los ve que están escondidos. Y la pregunta es: ¿por qué se esconden? Y ellos contestaron: porque estamos desnudos. Entonces en ese momento Dios se da cuenta de que ellos ya tenían ese conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí es donde les pregunta: ¿por qué desobedecieron? ¿Por qué comieron el fruto prohibido? Algo bien importante que yo quisiera pues tocar ahí es cómo el ser humano no acepta su responsabilidad. Hoy en día se puede ver lo mismo. Siempre ahí decía nuestro hermano Mariano Serrano, que en paz descanse: excusas, pretextos y justificaciones, decía él, son la raíz de la mentira, ¿verdad? Y es bien cierto, porque Dios se pone a interpelar a Adán que por qué comió el fruto, y él pues no acepta su responsabilidad, sino inmediatamente dice: es que la mujer que me diste. Y luego le pregunta a Eva, y Eva dice: es que la serpiente, imagínese usted, ¿verdad? Y la serpiente, me imagino que si le hubieran preguntado, hubiera volteado a ver a quién culpar. Entonces, por eso nosotros en la Santa Misa, ahí tenemos un momentito en que decimos: por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces nosotros tenemos que reconocer que la falla que nosotros cometemos es por nuestra propia voluntad. Siempre vamos a tener esa responsabilidad y tenemos que pedirle perdón a Dios por esos pecados. La iglesia nos enseña que hay de pensamiento, palabras, obras y omisión. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar y hacernos un examen de conciencia. También hablábamos, para recapitular y unificar un poco lo que se habló hace 8 días, y pues pedimos disculpas también porque estaba viendo yo que se estuvo trabando mucho el video, se quedaba congelado, ¿verdad? El audio seguía, pero el video no.
Eso se debe a los problemas en las redes, en lo que es el internet. Pero esperemos que esta vez pues sí se pueda ver con un poquito más de claridad. Pues decíamos ahí, ¿verdad? Para ir unificando un poquito todo esto, decíamos pues de que hoy en día el ser humano prácticamente está viviendo lo mismo, ¿verdad? Es bien importante ver cómo decía en el numeral 27 del Catecismo que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. O sea, hablábamos de un vacío existencial, si usted recuerda, eso puede usted verlo ahí en YouTube, ahí está, o en Facebook también, ¿verdad? Me parece que ahí está, porque a veces nos quitan algunos programas ahí porque hay algunos derechos, dice, por música o algo que hemos usado. Entonces, ahí decíamos, ¿verdad? De que nosotros pues tenemos que de alguna manera entender que dentro de cada persona existe un vacío existencial. Ahora, algo bien importante que tenemos que comprender es que este vacío existencial no es más que un vacío que Dios ha dejado ahí porque ese lugar lo quiere ocupar solo Dios. Y ese lugar, como dice allá en Isaías, yo no comparto mi gloria con nadie, ¿verdad? Ese lugar no lo puede llenar nadie. Yo la comparación que veo un poquito, pues tal vez un poquito más clara, es la de un rompecabezas, ¿verdad? Imagínense usted una pieza que quiera encajar donde no es, ¿verdad? Y la metemos y bueno, al fin logró entrar, pero queda toda doblada, toda desfigurada, y encima de eso va a ser de otro color, entonces no va a lograr dar. Por eso en la iglesia nos dice que Jesús desde la cruz nos atrae con su amor, ¿verdad? Y que no debe ser nuestro llamado, no debe ser un llamado así forzado, ¿verdad? Debe ser voluntario por su naturaleza, no debe ser coaccionado, no debe ser obligado, como algunas sectas, ¿verdad? Que dicen, si usted no recibe a Jesús se va a ir al infierno, ¿verdad? Hijo, y por miedo al infierno hay mucha gente que está en la iglesia pero no tienen un cambio de vida porque no es por amor. Recuérdense que nosotros tenemos que buscar de Dios por amor, no por ningún interés, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que si nosotros estamos con Dios por algún interés, Dios es Dios, ¿verdad? Y definitivamente Él sabrá qué es lo que nos da y qué es lo que no nos va a dar. Entonces puede ser que en algún momento nosotros estemos pidiendo algo que Él no nos va a dar, y eso nos haga como creer que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, que Dios está lejos de mí, y no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios tiene para nosotros, dice allá el profeta Jeremías, Él tiene para nosotros planes para nuestro bienestar y no para nuestro mal, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice, ¿verdad? Planes para su bienestar y no para su mal. Entonces ahí, cuando nosotros entendemos eso, San Pablo lo viene a mencionar de otra forma allá en Romanos 8:28, donde dice que todo lo que nos pasa a nosotros, los que amamos a Dios, siempre va a ser para bien, de acuerdo con el propósito que Él nos ha llamado. Entonces, si nosotros pedimos algo a Dios, tiene que ser la voluntad de Él la que se haga en nosotros, no nuestra voluntad. Entonces, ahí es donde a veces nosotros nos equivocamos, principalmente cuando el llamado que nos han hecho, la invitación que nos hacen las personas que nos han llamado, nos han invitado, nos invitan a que nuestros problemas se van a acabar, ¿verdad? Usted tiene problemas, mire, vaya allá a la parroquia, al grupo, a la comunidad, y mire que ahí Dios le va a ayudar, y y le empieza a decir un montón de cosas, pero no le dice algo bien importante, ¿verdad? Que el acercarnos a Dios y el entregar nuestras vidas a Jesús trae consigo pruebas, trae consigo situaciones que Él mismo describe allá en San Mateo, donde dice que Él, al llegar a la persona, no va a traer paz sino guerra, ¿verdad? Entonces es bien interesante entender esa partecita, porque ¿por qué es que Él no trae paz sino guerra? Porque cuando empieza el cambio de uno, los amigos, los familiares, aquellos que compartían con nosotros aquella vida
secular, aquella vida tal vez de mundalidad, ¿verdad? Que se echaban los tragos, qué sé yo, para Navidad, ¿verdad? No faltaban los abrazos porque siempre había una botella de licor, había comida, había todo. Y ya como cristianos nos damos cuenta pues que San Pablo nos va a decir, ¿verdad? Que no nos embriaguemos, que no nos emborrachemos, ¿verdad? Empezamos a leer las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta cómo la palabra dice que bajo sus efectos nadie actúa sabiamente, etcétera. Entonces se opta por dejar ese vicio. Y entonces, ¿qué va a pasar con las amistades? Se alejan, se apartan. Otra de las situaciones que se puede dar también es en el caso de la música. Uno estaba acostumbrado a oír cualquier clase de música con la familia, ¿verdad? Y hoy pues en ese nuevo camino uno quiere santificar su vida y empieza a oír cantos litúrgicos, cantos donde hay alabanzas a Dios, donde se glorifica a Dios a través del canto, y eso pues quiera que no, a las personas no les va a gustar, ¿verdad? Empezando por los más próximos a nosotros. Algunos pues podrían decir, jóvenes, a sus padres, ¿verdad? No les va a gustar ese cambio. A los que son ya adultos, podría ser que en un momento pues ya sea, si la esposa llega primero, el esposo se va a oponer a eso, o si es el esposo el que llega, pues puede ser que la esposa se oponga, ¿verdad? Porque se han visto casos en que la esposa empieza como a hacerle difícil la vida al varón que llegó a los pies de Jesús, ¿verdad? La ventaja que se tiene en este caso es de que si el varón tiene un cambio de vida, la esposa y los hijos lógicamente también van a acudir a ese lugar donde está yendo el esposo. Puede ser un grupo parroquial, puede ser una comunidad de oración, un grupo de oración, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando a uno el Señor lo atrae hacia uno, no debe ser ni coaccionado, ni engañado, ni a la fuerza, sino debe ser voluntario, dice ahí, por la naturaleza del llamado. ¿Por qué dice por la naturaleza del llamado? Porque definitivamente yo no puedo estar, fíjese, yo no puedo estar dentro de un grupo de oración hipócritamente, pues yo no puedo estar ahí solo por apariencia, aparentar que oro, aparentar que leo las escrituras, aparentar que llevo una vida pues ya recta, y realmente es todo lo contrario, ¿verdad? Porque son una cosa en la comunidad, en el grupo o en su parroquia, son una cosa, y ya en la realidad, en la vida diaria, son otra, ¿verdad? Entonces, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Son cristianos de la secreta. Entonces, hoy estamos viendo eso precisamente, ¿verdad? Ese llamado que Dios le está haciendo al hombre, pero ese llamado el hombre no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Por varias razones. Vamos a estarlo viendo hoy. Pero algo que logramos ver es que Dios hizo al hombre, dice aquí en el numeral 27, Dios hizo al hombre, dice Dios, el hombre ha sido creado por Dios para Dios. Ahí es donde empieza esa situación, ¿verdad? Porque también dice que Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Bien interesante, porque yo decía que algunas personas están buscando llenar, sería la palabra, llenar este vacío, este lugar que Dios dejó ahí. Ese lugar lo buscan llenar de muchas maneras, ya sea con vicios, ya sea con situaciones desordenadas, ¿verdad? La palabra pues dice ahí, ¿verdad? Con las pasiones, los deseos, nos habla de la lujuria. Puede ser que sea también buscado llenar este espacio, ese vacío, con el tener, ¿verdad? Se dedican a comprar un montón de cosas que ni usan a veces, ¿va? Otra de las situaciones, el trabajo.
se dedican a trabajar, ¿verdad? Mientras que en la misma palabra de Dios el Señor nos habla, ¿verdad? Que allá en Eclesiastés, ¿verdad? Nos habla en el capítulo 4, si no estoy mal, nos dice de que saca el hombre de tanto trabajar, ¿verdad? Si tal como vino a este mundo, así se va a ir. Y aún dice, y lo peor es que se la pasó en tinieblas toda su vida. Y ese es el problema, ¿verdad? El hombre por trabajar, el ser humano, ¿eh? Cuando hablo de hombre, hablo de mujer también. El ser humano por trabajar, por comprar, por tener, por hacer, descuida su relación con Dios, o simple y sencillamente no existe ninguna relación con Dios. El otro es el llamado social, el mundo. Por eso el Señor nos decía, no te pido que lo saques del mundo, Juan 17, ¿verdad? Sino te pido que los apartes del maligno. ¿Por qué? Porque hacerse amigos del mundo, dice allá la epístola de Santiago, es hacerse enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un compromiso con Dios, una cita con Dios, a veces hay atractivos, ¿verdad? Hay una excursión, una actividad social, ¿verdad? Ya sea una boda, 15 años o cualquier otra situación. Y mire, cuando no se está bien crecido, cuando no se hablo cuando ya se está teniendo un compromiso de servicio con Dios. Los fieles, pues, ellos ahí sí que están en el proceso de crecimiento, pues no lo ven tan difícil. Pero ya un servidor, ¿verdad? Es como que un sacerdote, le pongo un ejemplo extremo para que usted pues lo comprenda más, como que un sacerdote diga, hoy no quiero dar misa, ¿verdad? Hoy voy a irme a mi fiesta, o me voy a ir a mi excursión, hoy no voy a dar misa, un domingo, porque es domingo. Entonces, uno pues claro, en un sacerdote lo mira como que, ¿cómo va a hacer eso? Si es su trabajo, es su obligación, y qué sé yo. Pero exactamente lo mismo pasa con el laico. El laico consagrado y el laico comprometido tiene ya, como lo dije, un compromiso con Dios. Y yo pienso pues que ahí ya no es de poner en la balanza si le sirvo a Dios o me voy a esa atracción que el mundo está haciendo, ¿verdad? Por eso ya nos dice San Pablo, ¿verdad? Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fuerte el llamado de Dios para nuestra vida, o debería de ser más fuerte el llamado de Dios para nuestra vida que el llamado del mundo, ¿verdad? Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? También nos dice, ¿verdad? Y mayor es el que está en nosotros. Imagínense, el amor de Dios en nosotros es mayor. Dice, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese amor del mundo, ese amor engañoso, ese amor donde hay amigos cuando se tiene, y cuando ya no se tiene se quedan sin amigos las personas. Ese amor traicionero, ¿verdad? Porque cuántas personas que se creían amigos, al final se da cuenta la persona de que no eran amigos, los estaban utilizando solamente. Entonces, a estas personas es donde Dios nos está hoy hablando, ¿verdad? Y nos dice, no. Necesitamos llenar ese vacío existencial a través de nuestra relación con Dios. Entonces, eso es para retomar un poquito lo que se habló hoy también en el numeral 28. Nos habla, dice, de múltiples maneras en su historia, y hasta el día de hoy los hombres han expresado a su búsqueda de Dios por medio, uno, de sus creencias, y dos, sus comportamientos religiosos, ¿verdad? Y ahí nos pone entre paréntesis oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etcétera. A pesar de las ambigüedades, sigue diciendo acá, que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Hablábamos también, ¿verdad?, cómo el hombre está buscando llenar ese vacío, esa búsqueda de Dios
a través de creencias, a través de ritos muchas veces equivocados, ¿verdad? La santería, la brujería, la idolatría. ¿Cuántas personas no tienen ahí a ídolos como Mashimón, como la mal llamada Santa Muerte y algunos otros, ¿verdad? Estos ídolos definitivamente cuando llegan a la vida de la persona, realmente lo que hacen es hundirla en todo lo que es la oscuridad del mundo del demonio, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas. Entonces, definitivamente el hombre equivocado busca llenar ese vacío existencial. Bueno, ya desde ya pues saludamos y bendecimos a los hermanos que nos están escribiendo, a los que nos están enviando sus diferentes mensajes. Dios les bendiga. Al final del programa vamos a estarlos leyendo. No tenemos por acá ahorita nuestro monitor, así que al final lo vamos a estar leyendo ahí, vamos a estarlos saludando, pero yo sé que hay ya varios que están ahí escribiéndonos. Vamos a hacer nuestra oración entonces para ya continuar con la segunda parte de esta enseñanza que se está dando, que es Dios llama al ser humano, ¿verdad? Pero se esconde. En el nombre de Jesucristo, muerto y sepultado y que resucitó al tercer día, con la autoridad que Él me ha dado en mi bautismo y en la imposición de manos, vengo a tomar autoridad de este lugar, de su cielo, suelo, ambiente, paredes, subsuelo, rocamadre, cavernas y todo lo que está bajo mis pies y alrededor, y someto todo espíritu de tinieblas que se oponga a la verdad, a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, toma autoridad de cada mente y de cada corazón de los que están viendo esta transmisión y la someto a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas hoy a darnos esa sabiduría. Sorpréndenos con ese mensaje que tú nos quieres dar en este momento. Y te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que vengas a romper toda cadena de esclavitud, toda atadura, a dar sanidad donde haya enfermedad, a dar liberación donde hayan cautivos, a devolver la vista a los ciegos espirituales, a los sordos espirituales, a los mudos espirituales, a los que no pueden o no quieren caminar con el Señor Jesucristo. Darles tú esa libertad, rompe esas cadenas, esas ataduras que pueden tener. En el nombre de Jesús lo pedimos. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Santo hermano Pedro de San José de Betancourt, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola y San Juan Bosco, ruega por nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para que cada día conozcamos más y mejor la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, apostólica y romana. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Y como verdadera Madre que nos proteges tanto, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces, continuando con el programa, ¿verdad? Porque ya este programa se inició con el Santo Rosario. Para los que pudimos estar presentes, pues es una bendición estar pidiendo por la paz del mundo. Fíjese que hoy está afectando al mundo una serie de situaciones, tanto catástrofes, pestes, enfermedades, escasez, carestía, pobreza, violencia. Mire, la situación realmente
es bien fuerte, pero recuérdese que ya hay una profecía de todo esto allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en el libro de Daniel también nos habla de esto, donde nos dice en el 24:13, nos dice, ¿verdad? En el 12 dice que se va a perder el amor completamente por la humanidad, ¿verdad? O sea, va a haber tal violencia que se está viendo ya, ¿verdad? Pero el que persevere, dice 24:13, el que persevere hasta el final, este se salvará. Hoy en día, amado hermano, y el tema precisamente nos lleva a eso también, ¿verdad? Hoy en día las personas están tan afanadas que ya buscar de Dios se les está haciendo bien difícil. Más el ataque que tienen cualquier cantidad de sectas, cada una ofrece tener la verdad, ofrece una salvación, y el problema es que enseñan con error, enseñan lo que ellos creen, ya como lo veíamos en programas anteriores, ¿verdad? Tuercen las escrituras, enseñan lo que a ellos les conviene para su propio beneficio, ¿verdad? Y a la vez su propia desviación, su propia desgracia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Aquel que engaña a otros, aquellos pastores falsos, dice ahí, ¿verdad? Los falsos pastores, el Señor les va a pedir cuentas, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente la Iglesia Católica no es reconocida por muchas personas como la iglesia que Cristo fundó. Mire, cualquier fundamento cualquier situación forman para hacernos creer que ellos llevan la verdad, y que nuestra iglesia, que fue fundada hace más de 2000 años sobre la persona de Pedro, es una iglesia que está perdida, ¿verdad? Le llaman la gran ramera, le llaman al Papa la bestia, el anticristo, a nosotros nos dicen idólatra. Mire todas las mentiras. Me decía una persona que estuvo dentro de este grupo, de esta comunidad, y lamentablemente se fue a una secta, y por ahí encontró a alguien de acá, y esa persona me contó que le dijo que ahora ya conocía la verdad. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque le decía yo a esta persona que me lo contó, le decía, no hombre, lo que ella conoce es la mentira, porque para ellos la verdad es eso que le digo, ¿verdad? Ahora ya saben que la iglesia es la gran ramera, ya saben que el Papa es la bestia, el anticristo, ya saben que somos idólatras. Esa no es la verdad. Esa es la mentira que ellos están inventando, y otro montón más, ¿verdad? Que están inventando para que nosotros quedemos mal vistos como católicos. Ahora lo que sí, pues por eso estamos nosotros los días miércoles aquí en esta comunidad Sendero de Vida, estamos pues teniendo un estudio de apologética que nos está ayudando precisamente a conocer nuestra fe, estamos viendo cuáles son realmente los propósitos, cuáles son los propósitos de las sectas, y eso definitivamente es lo que de alguna manera afecta, ¿verdad? Y es lo que el ser humano muchas veces desconoce. Así que pues a través de ese estudio que se está haciendo los miércoles, se está logrando entender nuestra fe. Así que el que pueda venir pues será bienvenido en el nombre de Jesús. Siguiendo con nuestro estudio, hoy vamos a entrar al numeral 29. Vamos a hablar ahí en el numeral 29, donde pues nos va a venir a decir por qué es que el hombre no se acerca a Dios. Bien interesante que nosotros podamos comprender todo esto. Pues vamos a ir a una alabanza por el momentito, y prepare ahí algún cuaderno, algún lapicero,
para que nosotros pues podamos juntos estudiar el por qué el ser humano huye como dice ahí, ¿verdad?, del llamado de Dios. Ya volvemos. Una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena, una eran mías y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y le dije a mi Señor: ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Entonces era yo quien te cargó. Una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena, una eran mías y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y le dije a mi Señor: ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Entonces era yo quien te cargó. Entonces era yo quien te cargó.
Apreciados hermanos, con nuestro gozo puesto en el Señor, nos complace informarles que por su misericordia nos estamos reuniendo presencialmente en nuestras asambleas familiares, todos los sábados a partir de las 16:30 horas. Esperamos la valiosa presencia de jóvenes y adultos. Con motivo de la pandemia, por el momento no podremos atender a los niños. Hermanas y hermanos, tengan presente que nuestras asambleas familiares las realizamos en nuestra comunidad Senderos de Vida, 12 Avenida 6-17 Zona 6, a 3 cuadras de la calle Martín. Será un gusto compartir con ustedes y en presencia del Señor su palabra que es viva y eficaz. No olviden que implementamos los protocolos de bioseguridad. Dios los bendiga, amados hermanos. Ya estamos aquí de vuelta en su programa Escuela de Discipulado. Agradecemos a los que nos han estado escribiendo. Dios los bendiga. Nos quedamos un momentito ahí fuera del aire, pero ya estamos de vuelta. Estábamos viendo entonces que vamos a tratar de comprender por qué el ser humano huye del llamado de Dios, podríamos decir. Recuérdese que hablábamos de que el ser humano trae dentro de sí, trae ese molde, podríamos decir, ¿verdad? Donde encaja Dios, porque por eso se llama vacío existencial. Entonces hoy vamos a ver en el numeral 29 por qué el ser humano no logra llenar ese vacío. Dice: pero esta unión íntima y vital con Dios, numeral 29 del Catecismo de la Iglesia, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, 1, desconocida, 2, e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Ahora hay una razón por ello. Dice: tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Uno es la rebelión contra el mal en el mundo. 2, la ignorancia. 3, la indiferencia religiosas. 4, los afanes del mundo y de las riquezas. 5, el mal ejemplo de los creyentes. 6, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. Y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios. Así como hablábamos en Génesis capítulo 3, versículo del 8 a 10, ¿verdad? Y huye ante su llamado. Allá en San Juan 1:3 pues podemos ver eso también. Entonces estamos viendo y vamos a tratar de comprender, ¿verdad? Ese motivo por el cual el ser humano le cuesta acercarse a Dios. Y cuando hablo del ser humano hablo de todos, fíjese, porque yo al menos podríamos reconocerlo de una manera clara, de que a mí me costó entender que, como dice Juan 15:5, ¿verdad? Que yo sin Dios yo no podría hacer nada, ¿verdad? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, o sea, es una relación, y yo unido a él dará fruto. Pues sin mí ustedes, dice, no podrán hacer nada.
Ahí es donde entonces se va a ir comprendiendo que ese llamado de Dios ahí está, esa necesidad de Dios ahí está, pero lamentablemente no se logra entender. Hay una cita que yo quisiera leer que me impacta mucho, porque aquí entra la misión realmente de nosotros los laicos, nosotros los creyentes. Es Romanos en el capítulo 10. Romanos en el capítulo 10 nos va a venir a hablar precisamente de eso. Fíjese que dice, vamos a ver. Romanos capítulo 10. Vamos a ver, le voy a dar ahorita la cita. En el versículo 9 empieza diciéndolo, dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, de hecho, esto lo usan mucho los protestantes, ¿verdad? Para hacerlo creer a uno de que tiene uno que reconocer a Dios, ¿verdad? Y si no, uno no es salvo. Y antes de continuar, déjeme aclarar esta partecita, ¿verdad? Porque es bien importante entenderla. Nosotros los católicos no creemos en esa parte, así como ellos lo creen, ¿verdad? Mire, usted ya confesó a Jesús como su Salvador. Y uno, pues en su ignorancia, como les ha pasado a muchos, ¿verdad? Porque son varios los que lamentablemente han caído por no conocer la fe. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece, dice, ¿verdad? En una versión, porque falta conocimiento. Entonces, ese desconocimiento muchas veces hace que la persona pues se vaya a una secta, porque le hacen esa pregunta: usted ya recibió a Jesús como su Salvador, le dicen, ¿ves? Usted ya lo aceptó como su Salvador, usted ya lo confesó como su Salvador, y mire lo que dice aquí: pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces, como que lo dejan a uno, por no tener el conocimiento, lo dejan así como que convencido, ¿verdad? No, pues yo no sé, yo nunca he reconocido. Pues mire, hágalo, lo quiere hacer en este momento. Aquí lo vamos a... Hasta en las películas lo podemos ver, en algunas películas no católicas que hacen, ¿verdad? Donde la persona dice, bueno, pues hagámoslo, y empiezan a orar. Pues desde ahorita usted ya es cristiano, ya es hijo de Dios. Y mire, esta persona... pues claro, la convencen, ¿verdad? Porque a partir de ahí, lógicamente, la persona pues lucha por un cambio, ¿verdad? Y tal vez de su corazón sí busca ese cambio, y Dios en su misericordia lo otorga. Pero no es así. Nosotros los católicos en el bautismo, ojo, en el bautismo llegamos a alcanzar esto que ellos dicen que al decirlo y no. En el bautismo, por el bautismo, dice allá Pedro, ¿verdad? Nosotros somos salvados. Por el bautismo, nosotros somos incorporados a la iglesia, nos convertimos en hijos de Dios en ese momento, y el pecado natural que hay en nosotros es quitado en ese momento. Entonces en el bautismo, por eso lo piden de blanco, le dan una vela, le ponen 2 padrinos. Los padrinos, su tarea, que también ese es otro error, ¿verdad? Su tarea no es darle plata al ahijado, como hacen algunos padres, ¿verdad? Que yo a fulano dice, porque ese sí tiene dinero y ese va a ser buen compadre, y no. La iglesia recomienda que sean personas que estén involucradas en la iglesia, personas que puedan guiar a nuestros hijos por el buen camino, personas que, si el padre o la madre fallecen, tomen el papel de, ya sea del que falta o de los que faltan, si fueran los dos, pero guiarlos en la fe. Ese es el trabajo de los padrinos. Entonces la iglesia pone 2 padrinos, los viste de blanco, se visten de blanco, les da una vela,
y en ese momento pasan a ser hijos de Dios. Luego viene la confirmación, donde ya el joven, pues ya con un uso de razón diferente y todo, va y se llama confirmación, como cuando uno dice, mire, confirmo mi llegada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez más le va a decir sí a Jesús, una vez más. No estoy diciendo que sea la primera vez. Una vez más le va a decir sí a Jesús y a renunciar a Satanás. Porque recuérdense que de niño el bebé no habla. Entonces los padrinos y los papás son los que hacen las oraciones por el bebé también. Se renuncia a Satanás y todo eso. Entonces, cuando aquella persona que fue bautizada y fue confirmada decide desviarse de su fe, se va a pecar, la iglesia por eso nos presenta a Dios como un padre, ¿verdad? Porque nos habla de la parábola del hijo pródigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos volvemos en ese momento? Cuando andamos en pecado nos volvemos hijos pródigos. Pero fíjese que si usted ve la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo no le tuvo que decir al papá, mira, te acepto como mi papá, ¿verdad? O el papá le dijo, mira, tenés que decirme que me recibís como papá. Entonces, eso es lo que está pasando con las sectas, ¿verdad? De hecho, el bautismo de unas sectas no sirve para otra secta. En algunos casos se quieren pasar a no. Yo porque entonces lo he investigado, ¿verdad? Y yo le preguntaba a alguien, mira, si se bautizó en una iglesia, en una secta, ¿verdad? Pues yo le dije, iglesia, porque así dicen ellos, ¿verdad? Se bautizó en una iglesia X y si quiere venir a tu iglesia, ese bautismo le vale. No, me dijo, tiene que bautizarse aquí, ¿verdad? O sea, ni entre ellos mismos se aceptan el bautismo. Nosotros somos una sola iglesia, una sola fe y un solo bautismo. Esa es la gran diferencia y esto es bíblico. Entonces, aprovechando, ¿verdad? Que el Señor nos está poniendo esta cita bíblica, sí quiero pues aclarar eso. Esta oración, el significado es otro y ahorita lo voy a decir. El significado de esto es de que si nosotros, fíjese, pues, si nosotros creemos ya como cristianos, ojo, como cristianos, dice, vamos a ver, versículo 9, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? Que si yo con mi boca estoy hablando de Jesús, esto lo comparo yo un poquito, perdónenme la comparación que voy a hacer, pero yo estuve militando y todavía voy de vez en cuando en un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Y qué es lo que ellos nos recomiendan ahí? Pasar, dicen ellos, el mensaje, ¿verdad? Hablarle a los alcohólicos que todavía están sufriendo de esta enfermedad, como se le llama, hablarles de que sí se puede dejar de beber, hablarles de las desgracias que uno vivió, de los desastres que uno vivió y cómo este grupo bendito vino a ayudarme para que mi vida cambiara, etcétera. Entonces, ese mensaje que se transmite mantiene sobria a la persona que lo está transmitiendo. Es exactamente solo que aquí hablando de Jesús, todo aquel que está predicando, fíjese que, un ejemplo, a veces las personas me dicen, hermano, mire, ¿cómo hace usted para que las citas bíblicas se le queden? Pues mire, es bien sencillo, aquí está la respuesta. Si yo vivo hablando de Jesús, vivo hablando con citas bíblicas, ¿qué es lo que va a pasar? No se me pueden olvidar. ¿Por qué? Porque yo estoy continuamente hablando de Jesús. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor. O sea, mi boca debe estar hablando de Jesús a todo mundo. Yo tengo que hablarle a todo mundo de ese cambio que Dios opera en la vida de la persona y si es necesario decirles el proceso que Dios tuvo en nuestra vida,
¿verdad? Como de alcohólico, en mi caso personal, como de alcohólico, de drogadicto y de una persona que andaba completamente con una vida desordenada, hoy el Señor me tiene acá. Eso es hablar de Jesús. Eso es hablar del mensaje de salvación. Entonces esa persona definitivamente va a alcanzar salvación, pero a mí me va a beneficiar el estar hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a estar con ese conocimiento en la boca, no solo aquí en la mente, no solo en el corazón, también con la boca. Entonces por eso nos dice aquí, ¿verdad? Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y luego dice, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado, dijo San Pablo. Vana sería nuestra fe. Nosotros tenemos que creer que al morir, pues es solo un paso a una vida nueva. Eso nos va a ayudar a alcanzar la salvación. Tenemos que entender esa parte porque, mire, en Tesalonicenses, no voy a leerlo porque me desviaría mucho el tema, pero en Tesalonicenses dice, para que no ignoréis lo que pasa con los muertos. Y ahí nos empieza a dar una gran explicación, ¿verdad? Al final dice, todos seremos llevados a la presencia de Dios, ¿verdad? Nos vamos a reunir ahí en el aire con Él, ¿verdad? Ahí dice, y los que murieron en primer lugar, ¿verdad? Y luego nosotros los que estemos vivos, dice San Pablo ahí. Entonces, prácticamente esto es lo que nos da a entender, pero el punto no es este. Esto es solo para irlo llevando. Pues con el corazón, repito, versículo 9, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Luego dice, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Ahí es donde yo debo reconocer a Jesús, ¿verdad? Repito, algunos este pasaje lo usan para decirme, usted ya recibió a Jesús, ya lo confesó como su Salvador. Y no, dice uno, no, claro que sí, ya en el bautismo nosotros fuimos incorporados, somos cristianos desde ahí, ¿verdad? Y sigue diciendo, versículo 11, la Escritura dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. Voy a pasar al versículo 13 porque esto es lo que dice. Escuche, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Quiere decir eso de que todos aquellos que estén hablando del Señor, que invoquen, cuando hay una necesidad, hablar con Dios, la alegría, hablar con Dios, antes de acostarse, hablar con Dios, al levantarse, hablar con Dios, en el trabajo, estar hablando con Dios. Aquí dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero luego viene la pregunta, que es el punto a que yo quiero llegar. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no han sido enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese que me impacta esta partecita. ¿Por qué? Porque dentro de esta explicación que nos da el Catecismo en el numeral 29, donde dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida
o incluso rechazada explícitamente por el hombre. Aquí nos está dando prácticamente una respuesta. Aquí la epístola de Romanos, de San Pablo, a los romanos. Porque mire, ¿por qué puede ser olvidada? Simple y sencillamente porque ya no se habló, ¿verdad? Y aquí que dice, todo el que invoque el nombre del Señor, o sea, día y noche, en todo momento, que el tema sea siempre Dios en nuestra vida. Fíjese que yo les digo a las personas, hablar de Dios es, por eso dice, hay que ser astuto, decía Jesús, ¿verdad? Hay que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. Pero ¿cómo va a ser usada esa astucia? Pues bien sencillo. Fíjese que hay personas que nos llevan malas noticias. Mire, subió la carne, mire, los huevos ya subieron, o mire, ahora hay más enfermedades, más están con COVID, o mire, ya mataron a un muchacho, o mire, se accidentaron. Fíjese bien, cualquier clase de noticia que a usted le lleven de este índole, usted le va a encontrar una respuesta cristiana. Hay que ser astuto. Mire cómo está de cara a la carne. Sí, pero todavía, gracias a Dios hay. Porque imagínate, va a haber un día en que va a haber dinero, pero no va a haber qué comer. La palabra de Dios habla de guerras, habla de hambrunas, mire, ya estamos evangelizando a la persona, estamos hablando. Ellos nos llevaban una mala noticia y nosotros a cambio les estamos dando una buena noticia, ¿verdad? Porque aquí dice, dichosos los benditos los pies de los que llevan las buenas noticias. Mire cómo están de caros los huevos usted. Sí, pero gracias a Dios todavía se encuentran, ¿verdad? Mire, allá mataron a un muchacho. La pobre, ojalá que haya tenido a Jesús en su corazón realmente, que haya estado reconciliado con él. Porque mire, estar lejos de Dios es lo peor que puede haber. Mire, hay personas que mueren sin Dios. Y mire, cuando usted le está hablando de Dios a esa persona que le llevaba una mala noticia. Mire, hay un accidente y murió una persona. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Pobres, pero mire, lo material se recupera. Pero mire, hay un santo en la iglesia que se llama Santo Hermano Pedro de San José Betancourt, que de hecho ayer se estaba celebrando su día, y él tenía una frase que decía: acordaos hermanos, él salía con su campana a anunciar, acordaos hermanos que un alma tenemos, y si la perdemos ya no la recuperamos. Entonces el peligro realmente no está en lo material, el peligro está en que si esta persona murió lejos de Dios, murió sin reconciliarse con Dios, ¿qué irá a hacer de su alma? ¿Y tú cómo estás? ¿Ya estás caminando bien con Dios? ¿Estás siguiendo a misa? ¿Estás en algún grupo donde se estudia la Biblia? O sea, mire, esa es la manera en que nosotros vamos a tener a Jesús en la boca, como decía aquí Romanos capítulo 10, ¿verdad? Lo vamos a tener ahí en los labios, en la boca. Vamos a estar hablando de Él y eso nos va a mantener a nosotros pues ocupados. Si usted le puede dar citas bíblicas, pues es bueno, pero yo la recomendación que le doy a las personas es que cuando estén evangelizando a alguien que no conoce de Dios, no le hablen de que en Romanos 10 dice que Juan 3:29, no, usted solo dígale, mire, Dios dice en su palabra, mire, que todo el que me invoque, ¿verdad? Él dice en su palabra que dar las citas bíblicas. De hecho es como que un poquito más cómodo y fácil para el que está hablando, porque una de las cosas que me dicen a mí los hermanos es que les cuesta que se les queden. Mire, hermano, yo sí sé que dice la Biblia, pero lo que no me recuerdo es dónde lo dice, qué carta o qué epístola o qué evangelio, no, eso se me olvida. Pues no es fuerza que lo recuerde, le digo. Si usted sabe lo que dice la cita bíblica y con eso va y evangeliza, suficiente. Por ahí en las escrituras dice, mire, clama a mí y te responderé, ¿verdad?
Entonces ya la persona dice, de veras, sí, tú tienes que clamar a Dios. Y Él dice que nos va a enseñar cosas misteriosas que jamás ojo ha visto. De veras, sí. Por ahí dice que por nada te aflijas. De veras, sí. Dice que se lo presentes todo a Dios en oración, súplica y gracias, y que Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa paz va a guardar tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Usted ahí le dio un gran mensaje a esta persona que tal vez anda afligida. Pues si usted le dice, mira, allá en Filipenses 4:6 dice, o nos ponemos todos teológicos a querer hablar así grandezas de Dios, pues no de Dios, sino como querernos nosotros hacer grandes, ¿verdad? Y todo, pues yo creo que ahí ya nos estamos dando un mensaje, porque el mismo Jesús habló en parábolas. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos habló en un lenguaje sencillo. Al agricultor le habló de agricultura, al pescador le habló de pesca. A nosotros nos habla a nuestra manera. Hay un hermano que me impactó, él dio un tema para traileros. Y él decía, es que cuando Jesús iba en su tráiler, fíjense ustedes, iba así como que Jesús no iba en tráiler, decía, empezaba yo, claro, pero yo entiendo que el hermano estaba adaptando a la vida de las personas el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no necesitamos, amados hermanos, no necesitamos memorizar el número, el capítulo y el versículo, o el libro en todo caso, ¿verdad? Que es profeta, o que si es evangelio, o que menos si la escribió San Pablo, San Pedro o Santiago, no. Yo creo que lo importante es que nosotros leamos las Sagradas Escrituras y le pidamos al Espíritu Santo que impregne en nuestros pensamientos su palabra, y que nosotros podamos hablar de Dios a las personas, porque aquí lo dice, ¿verdad? Puede ser olvidada. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos trabajar en nuestra vida es pregonando el evangelio, llevando las buenas nuevas a aquellas personas, como decía ahí en Romanos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo van a reconocer si no lo conocen? ¿Cómo lo van a conocer si no hay quienes hable de él? Entonces, una de las misiones que tenemos nosotros, los que conocemos de Dios, es esa. Luego dice desconocida, ¿verdad? Esto pues sigue siendo tarea nuestra llevar, ¿verdad? Yo pues hasta me atrevería a decir, ¿verdad? Usted muy bien puede juntarse con su familia ahí en su casa y juntos leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tratar ahí de sacarle algún tipo de provecho para la vida de cada uno, y si hay alguna duda pues preguntársela al sacerdote o algún hermano que esté espiritualmente un poquito más crecido que usted, ¿verdad? No le estoy hablando de formar un grupo de oración o algo así, si se puede, qué bueno, ¿verdad? Pero por lo menos evangelizar a la familia, platicar con la familia, invitarlos a, mire, estudiemos Biblia, ¿verdad? Y si puede usted y conoce y tiene la oportunidad, pues también hablar un poco de lo que dice nuestro magisterio a través de sus diferentes pues cartas, el catecismo, etcétera. Y si puede también hablar de la santa tradición apostólica, la vida de los santos, todo ese legado que nos ha quedado, podemos nosotros hacerlo. Entonces es bueno también hacerlo, porque fíjese que los no cristianos, ellos se reúnen en las casas, hacen ahí lo que nosotros pues también lo practicábamos. Ahorita por la pandemia se suspende, pero también nosotros le llamamos casas eclesiales de base, y ellos les llaman células, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? No es más que, pues, como dice ahí en Hechos de los Apóstoles, se reunían, hacían un par de cantos y luego estudiaban las Escrituras y las meditaban entre ellos y todo, y se iban felices. Eso es todo, 1 hora. Y eso, pues, lo podemos hacer nosotros. ¿Para qué? Para evitar esta
parte que se llama desconocimiento. Luego dice rechazada explícitamente por el hombre. Aquí pues hay otro motivo, ¿verdad? Aquí cuando se rechaza la palabra de Dios, pues es porque aquí abajo nos va a dar una respuesta de esto. Tiene diferentes orígenes, ¿verdad? Pero son aquellas personas pues que no se les puede hablar, ¿verdad? Mire, yo no tengo tiempo, mire, yo no quiero saber nadie. Algo les pasó, algo, ¿verdad? Yo recuerdo a un muchacho, que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? No sé cómo lleva su vida hoy en día, pero sí andaba bastante mal, ¿verdad? De hecho, hasta perdió una pierna, creo yo. Fíjese que la mamá de él trabajaba, se puede decir, ¿verdad?, en una parroquia. Por respeto no doy nombres ni nada, pero la señora esta, pues ahí estaba en la iglesia siempre arreglando el florero, arreglando esto y lo otro, que iban a rezar el rosario en la tarde, que estaba en la Legión de María, que siempre estaba metida en la iglesia. La señora es viuda, ¿verdad? Pero ella tiene un hijo, ¿verdad?, que pues lo dejó abandonado prácticamente, ¿verdad? Después me lo narró su hijo, ¿verdad? Porque yo un día llegué con la idea de invitarlo a un querigma, a un retiro de iniciación, y le dije, mira, te vengo a invitar a ver si quieres ir a... Mira, Francisco, con todo respeto, yo te respeto a vos, me dijo, pero no me hables nada de Dios, y yo me quedé así admirado. Y empezó a llorar y me dijo, por ese Dios que vos me estás predicando, mi madre me abandonó, teniéndola aquí. Ella no me dejaba almuerzo, no me dejaba, mira, ella venía bien tarde, nunca estuvo conmigo por estar metida ahí en la parroquia, arreglando, sirviendo. Mire, me empezó a contar todo lo que él tuvo que pasar siendo un niño. Entonces, yo la verdad que en ese momento no solo yo empezaba, porque yo tenía poco tiempo de haber ido a mi querigma, y ahora pues ya estaba animándome ahí a querer pescar gente para el reino. Yo no tuve palabras, de veras, yo no tuve palabras para decirle algo, pero lo único que le dije yo, a la voz disculpada, dije, no, vos perdoname, amigo, pero no quiero saber nada de Dios. Después este muchacho andaba todo tatuado, se unió a una mujer, no sé qué problemas tuvo, se separaron, después supe que vivía con un hombre y de ahí algún problema tuvo, le tuvieron que amputar una pierna, de hecho hoy todavía tatúa gente y todo. Yo pues lo único que hago ahora es pedirle a Dios por él, ¿verdad? Pero yo mismo no he tenido ese valor de irle a hablar, máxime ahorita que él ya avanzó en esa vida, ya es un hombre, ¿verdad? Ya no es un niño. Entonces yo creo que a veces es rechazada explícitamente, como dice aquí, ¿verdad?, por algún motivo, y hoy lo vamos a ver también, ¿verdad? Aquí nos está hablando de los motivos por el que puede ser rechazada. Dice, 1, la rebelión contra el mal en el mundo. Un motivo puede ser ese. Esa batalla que hay en el mundo, esa rebeldía que hay en el mundo. Eso que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? Donde la gente no quiere saber nada de Dios, pero sí quiere saber de fiestas, quiere saber de viajes al puerto, llevar sus respectivas cervezas y todo eso, una rebeldía. En Efesios 2, claro, ahí nos habla de que hay un espíritu en el ambiente que anima a los que desobedecen a Dios. Detrás de todo esto se entiende que está la concupiscencia.
placer, tener y poder, y los tres enemigos, mundo, carne y Satanás. Eso pues lo vamos a entender de esa manera. Luego dice, por la ignorancia. Aquí la ignorancia, a lo que se está refiriendo es precisamente a esa partecita donde no se ha oído hablar de Dios, lo que decía aquí en Romanos, ¿verdad? Hay personas que no han tenido nunca una experiencia con Dios. Aquel que estuvo y se fue, pues ya la tuvo. Pero hay personas que jamás han estado en un grupo, jamás, de hecho, jamás han ido a misa. Gente que ha estado alejada de Dios, pero tampoco han tenido una experiencia con Dios. Pues yo el ejemplo que he dado para esto es como aquella persona que ya probó el recado de doña fulana, ¿verdad? Póngale, hablemos del revolcado, pues que a algunos les gusta, no sé si a usted le gusta. Pues mira el revolcado de doña fulana, usted ya lo probó y es sabroso, dice, ala, qué rico, ahí me avisa cuando haga. Y de repente la señora saca ahí su aviso de que va a ser revolcado. Usted va y le encarga su revolcado. Y le avisa a un amigo, vos mira, doña fulana va a hacer un revolcado, mira, y lo hace bien rico. Gracias, dice él, pero no sabe, no conoce el sabor. Y tal vez en otra ocasión, dice, ¿verdad? Hay una ignorancia y a eso es a lo que se nos está aquí dando el catecismo, ¿verdad? Esa ignorancia no es desconocimiento, no es que sea una persona que no tenga conocimiento, no, es ignorancia acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? No sabe lo que es estar con Dios, no ha probado, no ha experimentado, no ha sentido esa presencia de Dios, ¿verdad? Ya en 1 Corintios 2:14 dice que hay que tener una experiencia espiritual. No ha tenido esa experiencia espiritual. Entonces, ahí entraría esta partecita, ¿verdad? Donde dice la ignorancia. Luego la indiferencia religiosa. Aquellas personas de que pues sí conocen, han estado algún tiempecito o algo, perdón, ahí miro que el gatito salió, quiere decir que hay algunas fallas ahí, ¿verdad? Pero perdónenos, esa indiferencia, porque no les atraen las cosas de Dios, no han logrado tener, podríamos decir tal vez la misma forma, ¿verdad? No han logrado tener esa experiencia de Dios y por eso hay una indiferencia religiosa, no quieren saber nada de eso. Luego dice los afanes del mundo y de las riquezas. Aquellas personas que definitivamente no tienen tiempo para Dios. Andan sumergidos en sus trabajos, son empresarios, son propietarios, personas que tienen pues un negocio, otro negocio y ¿cómo va a tener tiempo para irse a sentar y oír misa, ¿verdad? Si hasta el domingo trabaja. Es como que una pérdida de tiempo. Primera de Corintios 2:14 también lo dice, ¿verdad? Que aquel que se queda solo con el conocimiento, ¿verdad? Va a ver esto como una pérdida de tiempo, tonterías, dice ahí, ¿verdad? Pues se necesita una experiencia espiritual. Entonces aquí podría entrar también esta persona, ¿verdad? Está dedicada a los negocios y todo, y cómo hubiera perder el tiempo. Menos ir 2 horas a un grupo, ¿verdad? O 1 hora y media, qué sé yo cuántos se reúnen en sus grupos, ¿verdad? Para ir a oír un mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a ir dando cuenta el por qué esas personas, por los afanes del mundo y de las riquezas, no se acercan a Dios. Y luego dice el mal ejemplo de los creyentes. Eso es bien importante, hermano, porque cuando hablamos del mal ejemplo estamos hablando de que ha sido ante testimonio, ha sido piedra de tropiezo para que otras personas lleguen, ha dado un testimonio equivocado de lo que es ser cristiano. Hay personas que dicen, mire, ese que está ahí, ¿verdad? Claro, para todo hay una respuesta, porque en Hebreo nos dice que la mirada debe estar puesta en Jesús y no en el hombre. El hombre puede fallar,
Dios no nos falla, ¿verdad? Ya en Gálatas 1:10 dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Cristo. Si yo buscara quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo Jesús. Entonces ahí nos da a entender de que poner la mirada en el hombre no es lo que Dios quiere. Mas sin embargo, aquí nos habla, ¿verdad?, que por el mal ejemplo que han dado algunos cristianos, y por qué no decirlo, en algún momento alguno del clero, ¿verdad?, algo que no se vio bien. Entonces las personas no quieren saber nada, ¿verdad? Por eso dice el mal ejemplo de los creyentes. Y luego dice las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. O sea, lo que hablábamos, todo esto de las sectas y todo eso. Y finalmente, que yo creo que esta es una de las cosas fuertes también que ataca mucho al ser humano, finalmente esa actitud del hombre pecador, que por miedo se oculta a Dios. Fíjese que aquí creo yo que es donde realmente, pues, sí hay mucho, ¿verdad? Porque el ser humano sabe que está en pecado. Eso no hay duda. Allá en Romanos capítulo 2 nos lo explica. El hombre trae ya consigo, trae ahí ya impresa la ley de Dios en todo su ser, en su corazón. Entonces el hombre sabe que peca, porque si no, ¿por qué se va a esconder aquel que va a pecar en adulterio, o el que va a robar, o el que va a hacer cualquier cosa? ¿Por qué se esconde sin conocer de Dios? Porque adentro se sabe que es malo lo que se está haciendo. Entonces hay personas que uno las invita a acercarse a los pies de Jesús y no lo hacen, ¿verdad? Dicen: no, hoy no puedo, ¿verdad? Tal vez más adelante, como diciendo: mire, déme chance de seguir pecando un poco más, ¿verdad? Tal vez más adelante ya puedo. Ahí es donde está el problema. Entonces aquí es donde nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, que el pecado hace que el hombre se esconda de Dios, lo que hablábamos al principio. Vamos a ir a una alabanza, hermanos. Ya estamos en la última partecita. Por ahí vamos a ver ya los saludos de las personas. Nos ha estado fallando un poco ahí el internet, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que el Señor ahí nos va a hacer algo. Ahí estoy atrás de ese gatito, ¿ya vieron? Dios les bendiga, ya volvemos. ¿Y por qué mis sueños nunca abren paso a realidades? ¿Y por qué gira en mi pecho un molino de esperanza? ¿Y por qué una flor despierta? ¿Y por qué una flor se acaba? No lo sé, yo no lo sé. ¿Y por qué sigo llamando aunque nadie me hace caso? ¿Por qué sufro en la noche mientras sueño con el día? ¿Y por qué no sé explicarme nunca el llanto de los niños? No lo sé, yo no lo sé. De verdad eres mi amigo, dime dónde se encuentra la verdad. Yo estoy buscándola con afán. Amigo, ayúdame. Mi amigo, dime
verdad. Yo estoy buscándola con afán. Amigo, ayúdame. ¿Y por qué yo pienso en Dios cuando hay llanto en mis entrañas? ¿Y por qué pienso en el alba cuando se despierta el día? ¿Y por qué todos buscamos el amor a cada instante? No lo sé, no lo sé, yo no lo sé. Eres mi amigo. Dime dónde se encuentra la verdad. Yo estoy buscándola con afán. Amigo, ayúdame. Eres mi amigo. Dime dónde se encuentra la verdad. Yo estoy buscándola con afán. Amigo, ayúdame. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Aleluya. Muy bien, amados hermanos, estamos ya llegando al final de nuestro programa. A mí me impacta lo que pasa realmente en las redes sociales. Fíjese que ahorita hay 7, porque aquí me sale, hay 7 conectados y tenemos 22 likes. Te digo yo, es bien interesante cómo las personas entran, nos dejan un saludito, ¿verdad? Yo con todo respeto a lo que estoy diciendo ahorita, no quiero ofender a nadie, pero imagínense que Dios así actuara en uno, ¿verdad? Imagínense que Dios dijera: este sí es el problema, ¿verdad? Que tal, mucho gusto, ¿verdad? Y da la vuelta y se va. O ahí te voy a dar un like, ¿verdad? Qué bueno que tenés clavos. Esto lo digo definitivamente porque da tristeza, y es el tema que hoy estamos viendo precisamente. Da tristeza cómo ver que en medio de las circunstancias, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que se está pasando, las personas huyen de ese llamado de Dios. Algunos pues sí han sido sinceros y me dicen: hermano, a mí me da sueño. ¿Qué será? Estaba viendo ahí a mi yerno que estaba de proponer, ¿verdad?, que etiquetaran a personas, a mi hija también. Y bueno, gloria a Dios, la verdad que es bueno esa idea, es muy buena. De hecho, le escribió a algunos y les puso ahí: etiqueten a más personas. Pero lo interesante es que la persona se quede viendo el mensaje y logre realmente pues entender el llamado que Dios le está haciendo. Porque fíjese que una de las cosas que estamos aquí diciendo es que Dios tiene en cada uno de nosotros, tiene un vacío que ha puesto,
¿verdad? En cada uno de nosotros hay un lugar para Él, pero ese vacío se está tratando de llenar de muchas cosas. Por eso que el hombre vive insatisfecho. Tenemos 22 likes, queremos pues agradecerle, ¿verdad? Está Hernández Joseph, Jenny Quintana, Carmen Hernández, Antonieta Vázquez, López Luz, Dorita Jau de Tepén, Mayra Elizabeth Gutiérrez Rizo, Silvia Álvarez, Paulo César Orozco Morales, Josué Quintana, Miranda Celeste, Córdoba Wendy, Edgar Elmundo Morales Ochoa, Oli Román, Crisóforo Viterbo, Leis Orellana, Cristian Herrera Gutiérrez, Byron Morales, José María Armas Obregón. Nos dice aquí que hay 3 personas más. Vamos a ver si logramos ver quiénes son esas otras 3 personas. Sí, ahí va. Gloria a Dios. Ahí está. Cristian Liz Orellana, decíamos. Cristian Herrera Gutiérrez, José María Armas Obregón, Byron Morales, Regina Elucay, Edwin Alexander. A todos ellos, pues, desde ya, si nos está viendo alguno de todos, pues, que Dios los bendiga. Y si no nos están viendo, pues, también que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que logren sentir esa necesidad, ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Luego tenemos algunos mensajes. Mayra Elizabeth Gutiérrez Rizo dice: bendecida tarde, hermanos. Que Dios les bendiga. Sonia, nuestra hermana Sonia desde Amatitlán, dice: gloria a Dios. Luego nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Luego tenemos a nuestra hermana Carmencita. Ahí dice: muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Una hermana intercesora por excelencia. Que Dios te bendiga, Carmencita, y sigue intercediendo no solo por la comunidad que Dios nos dio, ¿verdad, Emanuelito? Sino también que ponemos ahí que ores por esta comunidad y por todos los que la integramos, por un servidor tuyo también. También tenemos a Miranda Celeste, que nos está poniendo algo ahí. Dorita Ajao de Tepén también nos ha dejado una flor ahí. Luego tenemos ahí las etiquetadas que hoy hicieron nuestro yerno, como le decía yo, etiquetó a varias personas ahí, ¿verdad? Ojalá que, pues, aunque sea de reprise, logren ver este llamado que se les hizo a cada uno de ellos. Nuestro hermano Paulo César Orozco Morales dice: bendecida noche, hermanos, saludos fraternales, Dios les bendiga, les quiero mucho. Luego pone nuestro hermano Hernández Joseph, dice: saludos, hermanos, dice, compartan la transmisión para que a más personas llegue el mensaje. Eso es muy cierto, hermano. Que Dios te bendiga, José, nuestro yerno, que de hecho lo tenemos muy cerca. Y también nuestro hijo Lester estuvo ahí, Lester Josué también estuvo, y nuestra hija Luz Brenda también, ella estuvo conectada, ahí las estuve viendo yo. Siguen saliendo aquí. Luego hermana Jenny, nuestra hija, también ella ahí puso algunas, ¿verdad? Y les puso ahí: compartan, hermanita, les puso. Pues agradecemos a cada uno de los que están conectados. Por ahí estaba viendo yo una actividad que tienen unas personas ahí que venden por Facebook, ¿verdad? Y ellos dan un premio al final al que más etiquete, ¿verdad? Imagínense. Y yo creo que aquí el premio que se va a llevar la persona que más etiquete es esa bendición de Dios, no agradecimiento de Dios, porque no quiero que confundamos, ¿verdad? Que Dios nos necesita, no. Esa bendición que la persona va a recibir al acercarse a Dios. Y la bendición porque somos, como decíamos hoy ahí en Romanos capítulo 10, somos mensajeros, dice: bendito los pies, ¿verdad? Que traen ese mensaje de salvación. Así que, pues,
hemos llegado al final de este programa. Es una bendición haber compartido con cada uno de ustedes. Queremos pues recordarles que los miércoles nos estamos reuniendo en asamblea de estudio acá en esta bendita comunidad Senderos de Vida, y los días sábados en asamblea familiar. Los miércoles estamos estudiando lo que es la defensa de nuestra fe, ¿verdad? Apologética, se conoce como apologética. Y los sábados pues estamos en asamblea familiar de evangelización. En las dos hay alabanza y prédica, así que sean bienvenidos, que el agua pues no sea un motivo para que pues nos quedemos en casa. Oramos por nuestro hermano Julio, quien sabíamos que estaba con quebrantos de salud. Hoy no se conectó. Julio Ramos, ¿verdad? Lo bendecimos, esperamos que su salud esté mejorando, y también a su esposa, nuestra hermana Chivis Ramitos, ¿verdad? Que hoy pues me imagino que como ella también está fuera del país, me imagino que tuvo alguna actividad porque ella se ha conectado, aunque ha estado lejos, ¿verdad? Así que un saludo, hermana Chivis, nuestra secretaria, ¿verdad? Que decimos aquí. Un saludo donde quiera que estés, y un saludo para tu esposo Julio Ramos, ¿verdad? Y oramos para que la salud de él mejore. También queremos orar por cada uno de ustedes. Me trae mucho al recuerdo a nuestra hermana Sonia Sánchez. Ella siempre está pidiendo oración por los que padecen de COVID. Mire, hoy el repunte está creciendo, así que oramos por todas las personas que están saliendo positivas. Yo pues, como todos lo supieron, yo salí positivo, me vi bastante grave, pero sé que Dios me ha dejado vivo para las almas que quieren y necesitan oír de Dios. Así que oramos al Señor por todos aquellos que están con algún quebranto de salud, ¿verdad? Hay diferentes necesidades. Está el azúcar alta, la presión alta, está el COVID ahora, algunas otras enfermedades que posiblemente no se mencionan, pero que Dios les está pendiente y conoce. Damos gracias también por aquellos milagros que se han dado, ¿verdad? Aquellos milagros que se han recibido. Nosotros hemos visto muchos milagros en esta bendita comunidad y en esta escuela de discipulado. Ha habido una gran bendición. Queremos bendecir y agradecerle a Monseñor Ervin García Arandi por ese acompañamiento que le da a esta escuela, un acompañamiento bastante fuerte. También al padre Pedro Jaramillo, ¿verdad? Que nos está enviando cada semana, nos está enviando un estudio. De igual manera agradecemos al padre Damián Bruyelva, él desde Costa Rica está pendiente de esta escuela de discipulado, nos cuenta que en muchos países la ven y que pues él se siente muy contento porque él recibe también, recibe mensajes de otros países, como recuérdese que él es misionero comboniano, ¿verdad? Y pues esto está en todo el mundo, ¿verdad? A nivel ahí sí que universal. Él nos cuenta pues que ha recibido saludos de otros países que ven este programa, y le agradecemos mucho, bendecimos al padre Damián, ¿verdad? Porque él también siempre está pendiente de la escuela de discipulado, a veces hacen preguntas y él pues inmediatamente responde. El padre Pedro siempre nos está enviando algún tipo de material ahí, y Monseñor Ervin García Arandi, que él está siempre pendiente también, nos envía el Evangelio. Mire, él a las 5 de la mañana, 5:30, ya nos está enviando el Evangelio del día para que iniciemos ese día con una gran bendición. Así que agradecemos a nuestros asesores, a cada uno de los hermanos que sintonizan y que son parte de esta escuela de discipulado, ¿verdad? Hay hermanos predicadores, hay hermanos que son coordinadores, hermanos de renovación, de ADAC, de muchos lugares. Así que agradecemos a todos y cada uno de ustedes que son parte de esta bendecida escuela virtual, escuela de discipulado. Que Dios los bendiga, y hacemos nuestra oración final. A cambio del triunfo de la implantación,
Agradecemos a Mayra que nos pone amén, hermano, y a Hilary López. Bendiciones, hermanito. Y nuestra hermana Jenny ahí nos está también mandando like. Nuestra hijita, que ahí nos está asando carne aquí a la par. Mire usted qué rico huele, ¿verdad? Hoy sí, es una noche de bendición en el alimento también. No solo de pan vive el hombre, pero aquí vivimos de la palabra de Dios y luego de la comidita. Gloria a Dios. Hacemos nuestra oración de cierre a cambio del triunfo de la implantación de tu reino en este lugar, y por los que hoy hemos orado y en nosotros no recibimos ninguna venganza. Todo espíritu contrario a tu voluntad lo dejamos ciego, sordo y mudo, atado a la cruz de Cristo, porque solo hemos hecho lo que tenemos que hacer para la honra y gloria del Padre Celestial, y tu palabra lo confirma. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 19. Por eso mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis posesiones tanto materiales como espirituales, mis finanzas, mi ministerio, mis salidas, mis entradas, mi presente, mi pasado y mi futuro, alguna herida emocional en proceso de sanación en mi interior, algún órgano que sigue en proceso de sanación en mi interior, los que hemos intercedido, mi iglesia, comunidad o grupo de oración, mi nación, el medio ambiente, todo está cubierto con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero sin mancha y sin mancilla, que nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre y nos ha dado vida eterna para vivir con Él eternamente. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Santo hermano Pedro de San José Betancur, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola y San Juan Bosco, rueguen por nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para que cada día conozcamos más y mejor la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, apostólica y romana. Oración a nuestra Madre, la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo o sola nunca me dejes. Y como verdadera Madre que nos proteges tanto, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados hermanos, es de esa manera que hemos llegado a nuestro final. Nuestra invitación entonces sería para que el próximo lunes 18 nos demos cita, y como decía mi yerno y mi hija, ¿verdad? Nuestro yerno y nuestra hija, decía ahí, tratemos de etiquetar a otras personas, ¿verdad? Para que cada día haya más y más personas que puedan ser bendecidas a través de estas enseñanzas. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz descanso, un feliz día o una feliz tarde, depende en el horario que usted lo esté viendo. Dios les bendiga.